Hola a todas y todos y bienvenidos a este programa especial de la LIT en ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Yo soy Laura, de Corriente Roja, sección de la LIT en el Estado español, y estaré presentando este programa con mi compañera María Paula, del PST de Colombia. El 25 de noviembre es un día de lucha para las mujeres trabajadoras, donde salimos a denunciar el machismo y la violencia y a exigir políticas concretas para poner fin a los feminicidios, las violaciones, los acosos, la trata y todas las demás formas de violencia contra las mujeres. Una violencia que va en aumento y que se da en el marco del actual sistema económico, político y social mundial. Una violencia que es expresión de la crisis profunda del sistema capitalista que nos oprime y explota, y en el que las mujeres pobres, migrantes, refugiadas, racializadas y LGTBI se llevan la peor parte, sea porque son las principales víctimas de las guerras, como ahora en Ucrania, o el genocidio palestino, de las catástrofes climáticas, como las inundaciones ocurridas a inicios de año en Brasil y ahora también en Valencia, España, o de la miseria, el desempleo y el hambre, porque en nosotras se descargan primero las consecuencias de las crisis económicas. Una violencia que es reforzada y justificada con la naturalización de ideologías opresivas que ponen a las mujeres y resto de sectores oprimidos en situación de inferioridad y contra la que los gobiernos burgueses no tienen políticas ni presupuestos suficientes. Pero detrás de las cifras terribles de la violencia machista hay siempre mujeres de carne y hueso a las que hoy queremos dar voz, para que sean ellas quienes expliquen el cómo, el porqué de toda esa violencia y sobre todo cómo nos enfrentamos a ella desde una perspectiva de clase y revolucionaria. Por ello, vamos a contar aquí, en primer lugar, con la palabra de Soraya Mislet, activista palestino-brasileña del PSTU de Brasil, que nos hablará de la lucha de las mujeres palestinas. También con Olesia Nazarenko, presidenta del sindicato de la mina Krivoroshka en la ciudad de Kryvyi Rih, en Ucrania. Ella trabaja en el montacargas de una mina. Contaremos además con Marcela Rilko, militante del PSTU de Argentina, que nos hablará sobre la lucha de las mujeres contra el gobierno de Milei. Y por último, escucharemos a Emma Grace, militante de Workers' Voice, que es la sección de la LIT en Estados Unidos, y que nos explicará qué supone para las mujeres y resto de sectores oprimidos la victoria de Donald Trump y cómo enfrentar al nuevo gobierno. Preguntamos entonces a Soraya, ¿cómo se conecta la lucha de las mujeres palestinas contra el genocidio sionista a la lucha de las mujeres trabajadoras contra la violencia machista? ¿Y qué mensaje te gustaría dejar en este 25 de noviembre para las activistas y los activistas que apoyan la lucha palestina? As mulheres são as que mais sofrem em meio a genocídio, limpeza étnica, colonização, apartheid. É o que acontece na Palestina e não é de hoje. São 76 anos de contínua Nakba, a catástrofe cuja pedra fundamental é a formação do Estado racista e colonial de Israel em 1948. E neste momento em que Israel se sentiu avalizado por uma cumplicidade internacional histórica pelos bilhões de dólares do imperialismo dos Estados Unidos, suas armas e também das potências europeias, em que estamos diante de um genocídio televisionado transmitido ao vivo há mais de 400 dias, as mulheres são alvo preferencial ao lado das crianças. Esse conjunto compõe 70% dos 45 mil, pelo menos 45 mil palestinos assassinados por Israel no genocídio em Gaza. As mulheres são 26% desse conjunto. E o genocídio é também fome, sede, falta de condições sanitárias. 180 mães têm dado à luz todos os dias nesta situação em que todos os hospitais estão completa ou parcialmente destruídos. E quando precisam de cesariana, é feita sem anestesia. Os abortos espontâneos cresceram 300%. 95% das grávidas e lactantes sofrem de insegurança alimentar. As mulheres têm dado à luz num dia e no dia seguinte embalado o corpo morto dos seus recém-nascidos. São 18 mil órfãos, mas elas resistem com sumud, firmeza, persistência, resiliência como resistência e se reinventam. O protagonismo das mulheres na resistência é histórico e nós precisamos apoiar
esta luta, essa resistência, entendendo que é uma luta para que todas nós sejamos livres, para que nenhuma mãe mais tenha que enterrar os seus filhos, seja na Palestina ou no Brasil. Afinal, os palestinos servem de cobaias, verdadeiras cobaias humanas para as tecnologias que Israel desenvolve e testa sobre os corpos palestinos, como em Gaza agora, ou na limpeza étnica na Cisjordânia, bastante avançada, ou mesmo no Líbano. Essas armas são exportadas e estão nas mãos das polícias para promover o genocídio pobre, negro e o extermínio indígena. A causa palestina não é apenas a causa dos palestinos, como dizia o revolucionário marxista palestino Ghassan Kanafani. É a causa de todos os revolucionários oprimidos e explorados na nossa era. A causa palestina é a síntese das lutas contra a opressão e exploração. É uma luta das mulheres por excelência para que todas nós sejamos livres. Nesse sentido, a gente faz um chamado que se inspirem na resistência histórica e heróica das mulheres, nesta luta contra a colonização, que também entende que esta luta é pela libertação das mulheres contra toda forma de opressão. Pedimos que exijam dos seus estados a ruptura imediata de relações econômicas, militares e diplomáticas com o regime, com o Estado sionista de Israel, para que todas nós sejamos livres. Até a Palestina livre do rio ao mar. Viva a resistência das mulheres palestinas, viva a luta das mulheres trabalhadoras em qualquer parte do mundo. Gracias, Soraya. Todo nuestro apoyo al pueblo palestino y también al pueblo libanés que sufren los ataques genocidas de Israel. Bueno, amigos, como dije antes, estaba previsto en este programa especial contar con el mensaje de Olesia Nazarenko, obrera, minera y líder del sindicato minero independiente de Kryvyi Rih, la mayor cuenca ferrominera y de industria de metal del sur de Ucrania. Muchas veces ocurre que con los bombardeos la ciudad se queda sin electricidad, y por eso Olesia no pudo enviarnos su mensaje. Me gustaría contaros que su trabajo en el montacargas implica llevar a los mineros hasta 1.500 metros de profundidad, que su salario mensual es de 200 euros, con jornadas de 12 horas rotativa, que Olesia es madre de 2 hijos. El mayor de ellos ya trabajó en las minas, pero fue despedido el año pasado y ahora está en litigio con la empresa. Y su hija pequeña tiene 11 años. Además de eso, Olesia tiene un esposo, obrero, minero como ella, que se alistó como voluntario en la guerra y que fue herido hace 6 meses en el frente oriental y ahora está mutilado. Hoy espera su prótesis y su rehabilitación. Por eso, Olesia, como tantas otras mujeres, es el sostén fundamental de esa familia y encuentra fuerzas para ir a trabajar, incluso estando enferma, y además de eso, para encabezar el comité sindical de la mina Privorovska, en lucha por un aumento salarial del 20%. Una lucha que logró arrancar esta semana el acuerdo de parte de los oligarcas propietarios de la mina asociados con capitales buitres. Olesia sufre la violencia de la guerra imperialista de Putin, la violencia de los empresarios capitalistas que discriminan a las mujeres pagándoles la mitad del sueldo, la violencia de entregar su salud día y noche para que su hija pueda estudiar y su esposo tenga los cuidados de salud que necesita. Su silencio en la oscuridad es también violencia, y por eso hemos querido traer su testimonio hoy aquí. Yo soy María, desde Colombia. Saludo a todas las personas que están escuchando este programa especial del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia Machista. La lucha de las mujeres palestinas y ucranianas es sin duda la lucha de todas las mujeres y del conjunto de los oprimidos del mundo. Por eso este 25N, cuando decimos ni una menos, exigimos también que acabe el genocidio y pare la masacre en Palestina. Y exigimos armas para la resistencia obrera ucraniana. Como dijo Laura, la violencia machista es parte de la violencia de este sistema capitalista en crisis y se expresa también en la catástrofe ambiental y en el ascenso de la extrema derecha que estamos viviendo en todo el mundo. Una ultraderecha que intensifica los ataques sobre la clase trabajadora, la juventud y el pueblo pobre, especialmente sobre los sectores más oprimidos y que ahora con Trump en la presidencia del principal país imperialista tenderá a fortalecerse más. Para hablar sobre eso estuvimos con Marcela, dirigente del PSTU argentino, y le preguntamos, Marcela, ¿cómo se conecta la lucha contra la violencia machista y los feminicidios a la lucha del conjunto de la clase obrera contra Milei? También queremos saber qué mensaje quieres dejar en este 25N a los y las activistas que apoyan la lucha y miran con preocupación la situación en Argentina. En Argentina, el gobierno de Javier Milei está arrasando con todos los derechos. A través de su ley bases,
empieza a avasallar los derechos de los trabajadores, intentando eliminar los convenios colectivos, extendiendo las jornadas laborales. Todo eso que repercute en la clase, a las mujeres en particular, nos afecta doblemente. Por nuestra condición de trabajadoras y nuestra condición de mujeres. Este ajuste que tanto pregonan los gobiernos neoliberales redunda en falta de acceso de la población en general a la salud, a condiciones educativas. Las mujeres trabajadoras morimos prematuramente, en muchos casos, no solo víctimas de nuestros compañeros de clase, envenenados por el machismo, ideología burguesa, para dividirnos. Esa violencia que se expresa en feminicidios, sino que también sufrimos la violencia institucional que se expresa a través de la red de tratas, a través de las políticas públicas que nos llevan a la muerte prematura por falta de acceso a condiciones de salud, por falta de acceso a un aborto seguro y gratuito. Creemos que esta ofensiva del capital en camino hacia la barbarie empieza poco a poco a ganar terreno, producto de la tradición de las históricas direcciones políticas del movimiento obrero en general y de la organización de mujeres en particular. Por eso creemos que es importante este 25 de noviembre salir a las calles a denunciar estas políticas destructivas, estas políticas genocidas de los gobiernos neoliberales, de los estados burgueses, y también a denunciar a sus cómplices, a todas las direcciones políticas y sindicales. En este momento, la tarea fundamental de la clase trabajadora y de las mujeres como miembro de la clase trabajadora es lograr construir la herramienta política que dirija a la clase obrera hacia la toma del poder, para organizar la sociedad de otra manera, para que podamos vivir en un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, donde la lucha contra la violencia en general y contra la violencia hacia las mujeres en particular se tome en las manos de toda la humanidad, forme parte de las políticas de un gobierno obrero y popular. La revolución socialista a la que los militantes revolucionarios aspiramos solo es posible a través de la herramienta política que conduzca conscientemente a la clase obrera a la toma del poder. En esa lucha y tarea que tenemos por delante estamos empecinados los militantes revolucionarios y bueno, por eso es que este 25 de noviembre tenemos que salir a las calles a denunciar esto y a empezar a trabajar en la construcción de esa herramienta política que los trabajadores necesitan, la que nos lleve a la clase obrera a unificarnos, a unirnos, porque el único enemigo en común que tenemos es el sistema capitalista. Mientras haya sistema capitalista primarán las desigualdades, porque es la base en la que se sustenta este sistema. Muchas gracias, Marcela, por tu aporte. Creemos que la victoria de Trump en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos lanza un mensaje preocupante. Estados Unidos ha dado
acceso al poder a un misógino, racista, que se propone deportar a millones de migrantes y que está condenado incluso por un caso de encubrimiento de abusos sexuales. Pero nosotras no sentimos la derrota de Kamala Harris porque ella no representaba ninguna alternativa para la clase trabajadora. Seguramente muchas mujeres temen que durante la presidencia de Trump la violencia machista aumente y el derecho al aborto se recorte aún más. Para hablar de las consecuencias de la elección de Trump, preguntamos a Emma de Workers' Voice en Estados Unidos. Emma, ¿qué crees que cambiará y qué es lo que no cambiará en relación a los derechos de las mujeres trabajadoras y las medidas para atender a las víctimas de violencia machista con el nuevo gobierno de los Estados Unidos? Según tu visión, ¿cómo combatimos la ultraderecha y sus ataques a los sectores oprimidos con independencia de clase? Violence against women in the United States is horrific and a sign of systemic gender oppression that permeates all aspects of life. We are currently mourning the murder of Sarah Roque, a 23-year-old sergeant in the U.S. Army found in a dumpster in a military base in Missouri. Roque is one of approximately 36,000 soldiers, mostly female, that are sexually assaulted each year in the U.S. military. The culture of the U.S. military is shaped fundamentally by its imperialist mission and support of the genocide in Palestine. What happens in the U.S. military is only a shadow of the national tragedy of what in the U.S. is termed domestic violence. An average of 24 people per minute are victims of rape, physical violence, or stalking by an intimate partner, and that adds up to more than 12 million women and men a year. This means that nearly 3 in 10 women in the U.S. have experienced rape, physical violence, or stalking, and reported that it affected their functioning. Nearly 1 in 5 women have been raped in their lifetime, and 81% of those reported significant impacts that include physical injuries or symptoms of post-traumatic stress disorder. Another source of national tragedy is the racist capitalist health system in the U.S. Maternal death rates in the U.S. for Black women who are subject to discriminatory medical care are abominable. The jailing of Black women who have had failed pregnancies for child murder is a scourge in the extremely racist and impoverished southern states, where fetuses are legally treated as children with full rights. The 2022 repeal of Roe v. Wade, a Supreme Court decision that stripped millions of women, girls, and other birthing persons of their human right to bodily autonomy, has led to horrendous consequences. It has also led to a subsequent rash of state total or near total bans on abortion, which has now been enacted in 14 states. As detailed by an Open Democracy article by Cyan Norris, women have died after being refused abortion care. They have died of sepsis on hospital beds with doctors who are denied the legal right to treat them. Girls carrying the rapist's fetus have been forced to give birth, and pregnant children go to court only to be refused an abortion. For many of the last 52 years, the Democratic Party, the liberal capitalist party that is supposed to be feminist, has been in a position to secure the right to abortion legislatively, but has refused to do so. This allowed the Supreme Court decision to enable a new round of deaths of birthing persons and leaves all of us vulnerable to the assaults of the new, even more reactionary Trump administration. Historically, Trump and his policymakers have been openly in favor of a national legislation ban on abortion. Under pressure from the massive support of abortion during election campaigning, Trump backed away from this position. But in truth, this is only a rhetorical shift. His ban will be limited to abortions after 15 weeks, which will be deemed the national minimum standard. And there will be numerous new court cases attacking access to medical abortion pills. Reactionary agenda of Trump policymakers is also a ban on hormonal birth control. As Norris points out, when contraception was denied in Romania for 20 years, at least 10,000 women died. In addition, J.D. Vance, the vice president-elect, has come out in favor of banning no-fault divorce, a decision that would leave millions of women trapped in abusive marriages.
Every one of these new assaults can and must be beat back by the construction of a mass movement built on the power of working women and their allies. Women are ready because they organized to pass 7 state referenda protecting abortion. We need to begin with the kind of movement built in the 1960s and 70s that put millions of women in the streets, independent of the Democratic Party, to win legislation in the first place. But from that point, we must go beyond anchoring this movement in the more combative sections of the labor movement that have been manifested in the strikes of auto workers, aircraft builders, and in the advanced sectors of those unions who have been leading the struggle for union solidarity along with Palestinians struggling for their self-determination. We are already linking arms with those women of the oppressed nationalities struggling to raise children despite overwhelming police violence against their families. And we take heart that we can link up with the movements that will grow in response to the far right globally through organizations like the International Workers' League. With you, we are going to go forward to win reproductive justice and bodily autonomy for all, as part of the struggle for society based on human needs, not profits. Bueno, amigas y amigos, camaradas, con esta última intervención llegamos al final de esta actividad. Esperemos que les haya gustado y agradecemos desde aquí a todas las personas que nos ayudaron a construirla. Les comentamos que el programa quedará disponible para su visualización en nuestras redes sociales. Invitamos a darle difusión, a seguirnos por las redes sociales, a conocer nuestra web, pero sobre todo queremos que vengan a ayudarnos a construir nuestros partidos por una revolución socialista mundial. Por último, queremos dedicar este día y este programa a todas las mujeres que desde diferentes lugares del mundo, como Siria, Irán, Ghana y diferentes países, luchan cada día, diariamente golpeadas, violadas, reprimidas por luchar por sus derechos y por los de su pueblo, se levantan y siguen luchando. En este día también queremos recordar a nuestra querida camarada Isabel Morales, conocida como Chiche para la militancia de la LID, quien nos dejó de manera repentina hace apenas 13 días. Chiche fue maestra, dirigente nacional del PSTU argentino. Durante muchos años estuvo al frente del trabajo de los derechos de las mujeres y la clase trabajadora, incluyendo la lucha por la legalización del aborto en Argentina y después contra el gobierno reaccionario de Milei. Ella fue una de las compañeras que enfrentó la persecución que sufrió el PSTU por parte del Estado después del 18 de diciembre de 2017. Por esto, estará siempre presente en cada pelea del partido y de la LID contra la burguesía y sus gobiernos. También mantenemos presente a nuestra camarada Carolina Garzón, desaparecida en Ecuador hace 12 años, joven dirigente estudiantil del PST Colombia. Carolina, te seguimos buscando a ti y a todas las desaparecidas. Contra el machismo que divide a nuestra clase y por un mundo nuevo sin opresión ni explotación de ningún tipo. Chiche presente, Carolina presente, Palestina libre desde el río hasta el mar. Muchas gracias a todos y a todas.